Hey, 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 bienvenidos a Perípatos, el podcast depresivo, incoherente, que no sabe qué palorcarse, no sé, porque, bueno, sería bueno que me ayudaran ustedes, la audiencia, a hallarle respuesta a esta pregunta. Pero antes de entrar en esta duda filosófica, quiero desearles a todos un muy feliz año. Bueno, técnicamente para el momento en que estoy grabando este capítulo, lunes 4 de enero, todavía estamos en Navidad, le quedan 2 días, así que les deseo a todos una muy feliz Navidad y también les deseo a todos un muy feliz año 2021. Espero que pronto ya estemos vacunados y que se nos cumplan todos los buenos deseos que tenemos para este año. Bueno, lo usual, pero lo usual, por más cliché que sea, es algo bonito de hacer y lo quiero hacer en esta oportunidad. Así que a todos les deseo un muy feliz año y que se cumplan sus planes siempre y cuando sus planes sean buenos, tanto para ustedes como beneficiosos para la humanidad. Y si solo son buenos para ustedes, pues no sean contraproducentes para la humanidad. Porque eso de estarle deseando siempre a la gente que salga bien tus planes, me imagino. Imagínense decirle eso a Hitler o a Stalin en momentos claves de su vida. Pues no. Entonces les deseo lo mejor y que les salga todo bien, siempre y cuando no sea a costa de muchas vidas humanas y la libertad de los pueblos. Y ahora sí, sin más preámbulos y tonterías, entro entre comillas, en materia. Bien, para hoy había prometido hacer un capítulo especial sobre las elecciones legislativas del estado de Georgia, que tendrán lugar mañana martes 5 de enero de 2021. Es lo que voy a pasar a hacer, pero quisiera advertirles antes de eso dos cosas. La primera, los que han escuchado el podcast desde que estaba en YouTube, y luego pero sobre todo basta con los que habían escuchado los primeros capítulos del año pasado, podrán recordar que a partir del 3 de agosto el podcast, y voy a citar las palabras de muchos amigos, comenzó a oírse diferente y mejor. Bueno, esa diferencia se debió a dos cosas muy elementales. Una, súper básicas y elementales, que le puse cortinas a todos los segmentos, de modo que fuese más grato escuchar. El segundo factor que determinó la mejoría del podcast es que comencé a escribir guiones que luego yo, después de haberlo ensayado unas cuantas veces mientras lo corregía, lo leía mientras me iba grabando. Si prestaron bastante atención, y creo que todos lo hicieron, se podía notar que estaba efectivamente leyendo. De todas maneras, leía de una manera, vamos a decir, abierta, sobre todo para que me pudiese equivocar de vez en cuando, para que se oyese un poco más natural y sobre todo no tan acartonado. Pero ese último elemento, que tuvo un efecto positivo para el podcast, tuvo un efecto negativo para mí, sobre todo cuando se combinaba con mi particular personalidad y forma de trabajar, que es que en vez de estar pasando una semana investigando y escribiendo cada capítulo, yo dejaba todo para el día antes de la grabación. Hacía la investigación, comenzaba la escritura, corregía, ensayaba, grababa, editaba, publicaba y distribuía. Pero fíjense, al principio comenzaba a investigar los sábados y a escribir los domingos en la mañana, después en la tarde, después en la noche, después los lunes en la madrugada, después los lunes en la mañana y ya los últimos capítulos los estaba comenzando a investigar los lunes al mediodía. Al punto de que el último capítulo de 2020 lo terminé grabando, editando, publicando y distribuyendo ya en la madrugada del martes. Y ahí fue cuando me dije, hey, ya va, ¿qué está pasando aquí? Y yo sé qué es lo que está pasando aquí. Me está costando mucho escribir esto porque me fajo, como se habrán podido dar cuenta. Pero al mismo tiempo, eso no es lo que está haciendo que yo lo retrase más, sino que hay una sensación de frustración que no para de crecer, de que esto es perder el tiempo y que solo lo están disfrutando las personas que ya pensaban como yo. Esto no es nada nuevo,
porque ya me lo han oído decir en 2 de los últimos 4 capítulos del año pasado. Voy a volver un poco con esto al final de este capítulo, pero pasaré ahora a hacer lo prometido, que es hablar de las elecciones de Georgia. Pero lo que quería advertirles, y por eso puse esta advertencia antes, es que este capítulo no tiene guión. Este capítulo estoy hablando improvisadamente, lo cual hace que muchas veces pare la grabación, borre y comience a grabar de nuevo, pero lo hago justamente para no agotarme en el sentido moral, creo que es la palabra más adecuada, en el que me estaba agotando el último mes. Así que bueno, sin más preámbulos, al regreso hablaré de Georgia. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. ¿Saben cuál es el problema de hacer esto que expliqué en la sección anterior, en la advertencia? Que como no tengo un guión y estoy improvisando, muchas veces no me gusta lo que estoy grabando. Esto que están oyendo es ya el 3er o 4 intento solamente de este segmento. Pues bien, lo intentaré una vez más. Georgia, estado del sur de los Estados Unidos. El año pasado ocurrió algo que no ocurría desde los años 30, que es que los 2 curules que representan a Georgia en el Senado se iban a renovar al mismo tiempo. Los senadores en los Estados Unidos duran 6 años. Uno de esos curules ya se había vencido el año pasado, lo ocupa el republicano David Perdue. El otro era ocupado por otro republicano que se tuvo que retirar en enero, los primeros días de enero de 2020, por motivos de salud. La Constitución establece que cuando falta un senador, el gobernador puede nombrar un sustituto hasta que las leyes del estado estipulen cómo va a ser renovado finalmente ese cargo. Pues bien, como el gobernador es republicano, porque Georgia es un estado bastante conservador, la mansión de la gobernación la ocupa un republicano, las 2 cámaras de la legislatura estatal la dominan los republicanos, los 2 curules del Senado eran republicanos y la mayoría de los curules en la Cámara de Representantes también eran republicanos. Uno de los pocos bastiones o islas demócratas es algunas partes de la ciudad de Atlanta, que es al mismo tiempo la capital y la ciudad más importante, es decir, la más grande, poblacionalmente hablando, del estado. Pero es un estado rojo, que saben bien que rojo es el color que identifica al Partido Republicano de manera semi o informal en los Estados Unidos. Y el azul, el demócrata. Bueno, es un estado rojo. Las leyes de ese estado estipulan que para poder ser senador, el candidato que gane tiene que haber obtenido la mitad más 1 de los votos. Pues en las 2 elecciones que hubo el año pasado, ninguno de los candidatos consiguió la mitad más 1. En el caso del curul que ya estaba vencido, que es el que ocupa David Perdue, un incumbente, él solo obtuvo 49,7% de los votos. O sea, estuvo a poquito de ganar. Creo que la diferencia son
como unos 88.098 votos de diferencia entre su competidor demócrata Jon Ossoff, que obtuvo 47,9% de los votos. El otro curul que estaba ocupado está ocupado por Kelly Loeffler, que fue una designada por el gobernador de Georgia. La legislatura de Georgia tiene una ley bastante extraña que lo llaman Jungle Primary, primaria tipo selva, tipo jungla, o primaria abierta, que es que los candidatos que se postulan para una elección especial, o sea, una elección extemporánea, van todos en una misma elección, que ya es la primaria, no importa de qué partido sea, o sea, no son primarias seccionadas por partido, es una gran primaria genérica, donde compiten todos. Y luego van, si ninguno obtuvo 50% más un voto, pues entonces van los dos primeros a la segunda vuelta. Resulta que el año pasado compitieron varios republicanos que quisieron retar a Kelly Loeffler, haciendo que los votos de ella se mermaran hasta caer a 25,9%. Lo cual hizo que la pasara incluso, no que se le acercara, sino que la pasara el candidato, el retador demócrata llamado Raphael Warnock, que obtuvo 32,9%. Si esta fuese una elección como la de todos los demás estados, pues un curul lo hubiese ganado David Perdue, el republicano, con su 49,7%, y el otro curul lo hubiese ganado el demócrata Raphael Warnock, porque obtuvo 32,9%. 343.821 votos más del 25,9% que sacó la republicana actual ocupante del cargo, Kelly Loeffler. Pero no, en Georgia no es así. En Georgia tiene que ganar la mitad más uno de los votos. El origen de esa ley, lamentablemente, deriva de la segregación racial de los años 60 como una reacción cuando las leyes federales prohibieron discriminar a la población negra. Pero aunque el origen es tan triste, yo tengo que admitir como politólogo que me gusta que el que represente un estado represente de verdad a la mayoría, es decir, a la mitad más uno de los votos. Ahora bien, hay quienes le caen a esto encima porque entonces esto termina trabajando en contra de población negra. Sí, hay un argumento ahí, pero yo prefiero que, como es una democracia, que gane el que tenga la mitad más uno de los votos como mínimo, ¿no? Pero ese es tema para otro asunto. La cosa es que entonces al día de mañana va a haber dos elecciones congresales, dos elecciones senatoriales. Una entre David Perdue y Jon Ossoff, que están muy cerquita, y otra entre Kelly Loeffler y Raphael Warnock. Raphael Warnock happens to be a black dude, happens to be un competidor negro. De hecho, es pastor protestante de la misma iglesia de la que era Martin Luther King pastor. Martin Luther King era del estado de Georgia. Kelly Loeffler es blanca y rubia y 100% trumpista. De hecho, sus cuñas son un récord, un registro de votación 100% trumpista. Es decir, ella ha votado por absolutamente todo lo que Trump ha propuesto al Senado. ¿Quién va a ganar? Mire, las encuestas han sido escasas y ponen a los competidores muy cercanos, a ambos dentro del margen de error, entonces no podemos confiar en las encuestas. La tradición diría que van a ganar los dos republicanos. David Perdue tiene casi el triunfo en la bolsa, como dicen en otras lenguas, y Kelly Loeffler, solo por el hecho de ser republicana, ya empezaría con ventaja. Pero si recordamos la elección presidencial que también tuvo lugar en noviembre, sabremos que Georgia presentó una anomalía este año porque la presidencia la ganó Joe Biden en el estado de Georgia por un 11,000 y piquito de votos. Originalmente habían sido 15,000, pero en Georgia, a petición del comando de Trump, recontaron todos los votos del estado 3 veces, y aún así todavía hay gente que dice que hubo fraude. Y en esos conteos el margen de victoria de Joe Biden se redujo, pero se redujo en apenas unas decenas de votos a solo 11,000 y pico. De hecho, el día de ayer, domingo, se armó todo un escándalo porque el Washington Post
publicó una grabación en la que se puede escuchar claramente al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, presionando y prácticamente sobornando a la autoridad electoral del estado de Georgia, que es el secretario de Estado, para pedirle que por favor le consiga un voto más de los que sacó Biden, de la diferencia que lo separa de Biden, es decir, 11.200 y pico de votos. Eso es ya una raya más en el rayadísimo tigre de Trump, que es una persona que cree en la democracia siempre y cuando le convenga, y si no le conviene, no cree en ella y trabaja en contra, además. Pues bien, si extrapolamos la situación de las elecciones presidenciales, podríamos esperar un triunfo de los dos retadores demócratas en la elección de Georgia. Mire, yo personalmente no creo tal cosa, porque creo que esos 11.000 y pico de votos de ventaja que sacó Biden son en su inmensa mayoría de republicanos moderados que no pueden tragar la simple cara de Trump en televisión y querían salir de él como del lugar, pero que siguen siendo republicanos en el fondo, conservadores, gente opuesta al aborto, gente opuesta al matrimonio gay o al matrimonio igualitario, y demás programas o políticas o filosofías bajo las cuales se ampara o que promueve el Partido Demócrata. Y que por tanto, como ocurrió en Texas y como ocurrió en Maine, por nombrar solo dos estados en los que se creía que el retador demócrata tenía chance, la gente sí todavía en buena medida vota cruzado. Un candidato presidencial en un partido y los candidatos senatoriales por otro. Ahora bien, si bien este es el escenario que yo creo más probable, ¿qué podría estar interviniendo ahí para que no sea lo que finalmente ocurra? Que un porcentaje considerable de votantes de Trump se abstenga de salir a votar mañana y se quede en su casa a manera de castigo contra los republicanos, contra la élite republicana, por considerarla traidora. Es un poco traído de los pelos. Creo que va a pasar en alguna medida, pero no en el margen suficiente para que cambie el resultado electoral. Entonces, sí, sin embargo, es un escenario posible, solo que yo lo considero improbable. En la misma manera en que yo puedo lanzar una moneda al aire y es posible que ella caiga de canto sobre un costadito, no caiga en ninguna de las dos caras. Pero ¿cuán probable es eso? Casi cero, al punto que podríamos decir que la probabilidad es cero. Bueno, mutatis mutandis, opino lo mismo en este caso. Entonces creo que por lo menos el curul que ocupa David Perdue va a quedar en manos de David Perdue y perderá Jon Ossoff. En el otro está más difícil, más cuesta arriba, pero aún así me parece que lo más probable es que también quede en manos de la republicana Kelly Loeffler. Aunque aquí, si hay un sitio en el que podría ocurrir el batacazo, es en ese caso. Sin embargo, yo creo que ambos curules van a quedar en manos republicanas. Las implicaciones de esto al regreso. Bien, dado que he cerrado diciendo que que los republicanos mantengan su mayoría de 4 senadores, 52-48, es el escenario más probable, ¿qué pasaría en ese caso? Dado que en los Estados Unidos la Constitución estipula que tiene que haber elecciones legislativas cada 2 años en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado, podemos usar esa unidad de tiempo como unidad de análisis para el gobierno venidero de Joe Biden, es decir, una unidad bianual, 2 años. ¿Qué podemos esperar para los siguientes 2 años si los republicanos mantienen el control del Senado? Pues bien, lo que en la politología gringa llaman gobierno dividido, que es cuando el mismo partido no controla los dos poderes
el ejecutivo y el legislativo, sino que controla uno solo de ellos, o uno y medio. Y el gobierno dividido en la actualidad es sinónimo de inacción y parálisis, al punto de que están desprestigiando al gobierno federal, y cada vez es más común ver que en la valoración de, por ejemplo, el Congreso, la gente diga que no hace nada, que no sirve y que deberían eliminarlo, y solo lo aprueba entre un 6 y un 8% de la población. Como venezolano uno estaría tentado a decir, sí, bueno, es que los políticos no hacen nada. No, en los Estados Unidos esa no era la tradición. En los Estados Unidos, sobre todo a mediados del siglo XX, el Congreso era una institución súper respetada, súper admirada y muy bien valorada, en los percentiles más altos de las escalas métricas para este tipo de análisis. En la actualidad no, en la actualidad se le ve como una institución anquilosada, que no sirve para nada, que solo trabaja en función de los intereses de los más ricos. Eso cuando no se ponen a hablar de cosas oscuras y agendas ocultas. Y eso deriva de que justamente los partidos de un tiempo para acá, eso empezó a notarse en los años 90, pero se volvió muy conspicuo a partir de este siglo, sobre todo del gobierno de Obama, y ha continuado con el de Trump, que es que ya los partidos no buscan colaborar con el partido de oposición. Y ustedes dirán, bueno, y si es oposición, ¿quién? ¿Cuándo acá gobierno y oposición se ponen de acuerdo? Bueno, en los Estados Unidos sí, bastante. De hecho, en la Venezuela prechavista también ocurría bastante, y el puntofijismo era eso. También funcionaba, que terminó trabajando en contra de él, pero ya eso es tema de otro capítulo de este podcast. Eso es posible, y en los Estados Unidos pasaba bastante. Cuando uno ve el histórico de cómo podía un partido votar por las propuestas del otro, y lo ve a todo lo largo del siglo XX, pues pasaba bastante. Pero a partir de los 90, empezando por los republicanos, y después se le sumaron los demócratas, pero sí, hay que decirlo, empezó por los demócratas, por los republicanos, o sea, empezó por los rojos. Hay algo en ese color ahí. Cada vez se fueron encerrando más en un gueto y a rechazar las propuestas del otro. Al punto, y para que vean que no estoy especulando ni inventando nada, en una entrevista que le hicieron en abril del año pasado a Mitch McConnell, el vocero de la mayoría republicana en el Senado, dijo que de mantener el control del Senado, no esperen de él que apruebe ninguna medida que le presenten los demócratas, que lo vean como la muerte, es decir, como The Green Reaper. Green Reaper es como llaman en inglés a esa típica representación de la muerte, muy común en videojuegos, por cierto, en la que aparece un ser encapuchado al que no se le ve el rostro y sostiene en sus manos una guadaña, que es con esa herramienta agrícola con la que se sesga el trigo, las cabezas del trigo. Bueno, que en el caso de la muerte es para sesgarle la vida a las almas. Que lo vean a él como el Green Reaper de todas las propuestas demócratas. Y no estoy inventando, googleenlo, escriban Mitch McConnell, Picture Me Like the Green Reaper, y lo van a ver, la entrevista. Lo dice, seguro lo tiene en Twitter, en su feed. Así que no hay que ponerse como un científico de la información a buscarle eso, las quintas patas. Y bueno, es harto probable que solo se logren aprobar medidas paliativas para avanzar 6 meses, conseguir aprobar aquí una cosa. Y tendría que el gobierno de Biden ponerse a negociar con los sectores más, entre comillas, moderados del partido republicano, que serían, yo que sé, Lisa Murkowski de Alaska, la senadora Collins de Maine, y quizás, parece mentira, Mitt Romney de Utah, que no es para nada liberal, pero se ha visto en él desde el año pasado atisbos de moderación. De hecho, él como candidato presidencial fue bastante moderado. Si lo ponemos al lado de Trump, es prácticamente un comunista. Pero pues habría que contar con ellos para negociar y darles algo a cambio para que aprueben una u otra propuesta demócrata. Pero eso no sería siempre, o sea, no, eso los convertiría en demócratas, y eso no va a pasar. Ellos no son tontos, ellos saben que tienen un poder enorme si sucede eso. Pero entonces el resultado sería un bloqueo completo. Y eso sería, como les decía, terrible, porque eso seguiría desprestigiando al gobierno federal,
que, bueno, la gente espera cada vez más de él. Eso siempre sucede en todos los tiempos de la historia, desde los faraones para acá. La gente espera que el gobierno le resuelva. Más bien, una de las cosas curiosas que hizo a los Estados Unidos un país tan atípico, sobre todo cuando se fundó y en buena medida casi todo lo largo del siglo XIX y hasta cierto punto en partes del XX, era, y todavía uno puede ver eso en algunos puntos y temas muy específicos, es que los gringos, los americanos, no les gusta que el gobierno se les meta en muchas cosas o no cuentan con él y prefieren resolver las cosas privadas. Pero eso ha cambiado, eso ya no es como lo era en el siglo XVIII cuando era un punto honor. Pero en todas partes del mundo siempre es así, que el gobierno no resuelva todo. Entonces, bueno, la gente tiene aquellas expectativas y el gobierno no va a poder deliver that, no va a poder cumplir con eso. Entonces, bueno, Biden quedará como que otro más que nos traicionó, la política no sirve y entonces eso será un flanco que abrirá el costado del sistema político americano para que sigan entrando populistas y demagogos que prometan acabar con la clase política dirigente del país. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que ocurre mañana es el escenario menos probable, pero igualmente posible? Que los demócratas den el batacazo y se dé el milagro y conquisten los dos curules de Georgia. Sea por lo que sea, porque un sector de los republicanos trumpistas boicotea la elección y no se presentan, o cualquier otra cosa, y entonces queda el Senado dividido 50-50, 50-50. Si estoy hablando en el segmento anterior de que ya no sucede eso, de que los senadores voten por otro partido, ¿en qué sentido 50-50 es mejor que 52-48? Igual los republicanos no van a votar por ninguna propuesta demócrata. Aquí obtendrían más poder esos senadores moderados que mencioné antes, como Susan Collins, Lisa Murkowski y Mitt Romney, porque entonces ahora uno solo de ellos bastaría para romper la mitad. Entonces, bueno, eso le daría a ellos más poder de negociación, pero entonces tendrían que los demócratas ceder más cosas. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, afortunadamente la Constitución estipula, como ese escenario era posible, que el vicepresidente, que a partir del 20 de enero será Kamala Harris, tiene entonces el poder de votar rompiendo los empates, pero única y exclusivamente si son empates. ¿Por qué? Porque el vicepresidente de los Estados Unidos es el presidente del Senado, pero es una presidencia que es única y exclusivamente ceremonial. No puede llevar la agenda, ni imponer, ni moderar los debates, nada. Pero cuando hay empate, entonces obtiene el derecho a votar para desempatar. Como la vicepresidenta Kamala Harris es demócrata, se esperaría entonces que votaría para desempatar a favor de los demócratas. No me la imagino votando a favor de los republicanos para desempatar a favor de los republicanos. Entonces, eso tendría que todas las propuestas legislativas de aquí a 2023, a enero de 2023, entonces estarían siendo aprobadas por un solo voto, asumiendo que los republicanos van a votar en bloque en contra. Y eso también es, en parte ingenuamente, pensando que los demócratas van a votar en bloque siempre a favor, lo cual es, como ya dije, ingenuo, porque los demócratas son, como todo grupo político, un espectro que va desde los elementos más radicales y a la izquierda en este caso, hasta los más conservadores. Joe Biden es del ala conservadora del Partido Demócrata. Crean lo que crean los guerreros del teclado venezolano en Twitter, Joe Biden no es un comunista. Al contrario, todo lo contrario. De hecho, se precia de su oposición al comunismo. Joe Biden es un católico devoto y practicante que va a misa todos los fines de semana y viaja en tren, por cierto. Pues bien, a algún demócrata de repente le parecería que la ley es muy fofa, muy tenue. Estoy pensando en alguien como de repente Bernie Sanders de Vermont o Elizabeth Warren de Massachusetts, y entonces podrían amenazar con votar en contra.
para obtener algo a su favor. Sin embargo, eso es menos probable a que ocurra lo contrario, que la propuesta de ley sea muy radical, muy extrema, muy de izquierda, a los ojos de senadores demócratas de tendencia más conservadora, que usualmente suelen provenir del sur, aunque ya casi no hay senadores sureños, o de ahora comienzan a ser del Midwest o de algunos estados rurales. Entonces, bueno, eso podría pasar y eso es más probable. Entonces, bueno, sin embargo, este tipo de sistemas políticos tiene la particularidad de que puede tender a producir en situaciones clave, no continuados, sino en situaciones clave, puede producir unidad cuando los diferentes componentes de dicha unidad, es decir, en este caso los senadores demócratas, se dan cuenta que traicionar a su partido sería entregarle el gobierno a la oposición. En este caso, matar una propuesta legislativa que los republicanos consideren como un triunfo y entonces usarían como bandera en la siguiente elección legislativa o en la siguiente elección presidencial del año 24. Entonces, este poder relativo de los senadores en este sistema particular que les suele dar mucho poder podría en algunos casos puntuales verse mermado por ese miedo. Sin embargo, también sería inacción. ¿Cuál sería el escenario ideal? Bueno, que los demócratas tuviesen 60 senadores, que los tuvo Obama en sus 2 primeros años de gobierno, por cierto, y eso no le garantizó aprobar una ley de reforma al sistema de seguridad social como la que él quería, fíjense, incluso con 60 senadores. Bueno, eran 58 más un independiente, más una republicana que estaba a favor de esas ideas. Eso no fue suficiente porque había senadores demócratas que consideraban la propuesta de Obama demasiado radical. Una vez más, para que sigan creyendo que los demócratas son los comunistas del espectro político gringo. Los chavistas, peor. Porque la cosa se ha parroquializado, el juicio político. Entonces, bueno, no espero un gobierno de grandes reformas. Para lo que yo conozco de los Estados Unidos me gustaría algunas cosas. Como ciudadano del mundo me encantaría una profunda reforma en las leyes que afectan el medio ambiente. Por ejemplo, que Estados Unidos tenga que tener, solo se puedan vender carros eléctricos para el 2030 o 35, por ejemplo. Eso es una medida que ahí me encantaría. Además, como persona que odia el petróleo, sí, como venezolano odio el petróleo porque eso fue lo que le permitió a Chávez hacer lo que hizo. Yo quisiera que el petróleo perdiese su preeminencia en el mundo y para eso una de las cosas claves es que dejemos de usar combustibles fósiles en los carros. Entonces me encantarían los carros eléctricos, además de que quiero un carro que tenga menos piezas móviles y que se dañe y que yo lo pueda enchufar a mi casa y no tenga que hacer cola en una estación de servicio. Entonces me encantaría que en los Estados Unidos aprueben una ley que obliga a que solo se vendan autos de emisión cero, preferiblemente eléctricos, para la década de los 30, y eso terminaría afectando al resto del planeta. Entonces en ese caso sí, como ciudadano del mundo, yo quiero que esas cosas pasen y me encantaría una ley radical ahí. Pero uno podría temer que un senador que represente a Michigan, a Indiana, a Illinois, a Wisconsin y a Minnesota, incluso Ohio, Pensilvania y New York, podría tener reservas. ¿Por qué? Esos son los senadores de los estados del Rust Belt, esa porción del país que está en el Midwest Norte, la zona de los Grandes Lagos, que fue durante todo el siglo XX el gran corazón industrial de los Estados Unidos, pero que hoy en día está muy venido a menos y que cree que los carros eléctricos podrían ser una amenaza contra los clásicos motores de Ford y Chevrolet. Y entonces, le da miedo, no sé cómo se lo va a tomar y tal, y qué sé yo. Entonces, bueno, ellos podrían ser una amenaza para una propuesta de ley como esa. Así funciona el sistema político de los Estados Unidos. Y es todo lo que tenía que decir al respecto. Eso ha sido todo por este primer capítulo del año 2021. Había grabado, pero borré, un largo segmento en el que me desahogaba, se me salían un montón de groserías y les contaba lo deprimente ya que se había vuelto para mí el darme cuenta que estos capítulos, si bien bastantes personas me han felicitado y me los han agradecido,
no solo verbalmente, sino siendo mecenas, es decir, materialmente también. Sin embargo, me frustraba ver cómo no llegaba hasta donde yo quiero que llegue, que es, bueno, convencer a la gente en la que yo siento que está tristemente equivocada y está emitiendo opinión sin saber. Lamentablemente esa gente no quiere oír mi podcast, y cuando digo no quiero, es que no quiere porque se los he dicho, mira, oye mi podcast, y me dice no quiero. Entonces, bueno, nada, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Me parece tristísimo que sigamos encerrándonos en estas burbujas donde solo oímos al que piensa como yo. Yo peco de lo mismo, trato de combatírmelo a cada rato, pero oye, yo no puedo ver un video que me quiera convencer de que la Tierra es plana, porque la Tierra no es plana, mano. Entonces, ¿qué quieren lograr con eso? Entonces, bueno, que me pongan a ver un video que me demuestra cómo el chavismo tiene razón. Oye, me lo pienso. Entonces digo, oye, quizás es el equivalente a que me pongan a ver un video en el que se demuestra que los demócratas hicieron fraude con chupanza con el chavismo. Y entonces quizás para la gente que cree eso, escuchar mi podcast es el equivalente. Y yo digo, oye, si a mí me produce acidez ver o escuchar esas cosas, ¿será que yo le produzco la misma acidez a ellos? Y bueno, hacía una serie de reflexiones y le metía anécdotas y cuentos con un amigo y cómo me decía que él sí creía que había fraude y tal. Y entonces terminaba cerrando diciéndome que es que yo no lo quiero admitir porque yo tengo un afecto ahí con Biden y tal. Y yo decía, no, mano, no, yo le concedería a Trump su triunfo si fuese su triunfo. Como hice en el año 16, por cierto. Como hice en el año 6 cuando ganó Chávez la reelección. Que me valió una serie de insultos de mi propia gente, por cierto. Pero bueno, es los gajes del oficio. Uno no está aquí para hacer monedita de oro, ¿no? Un médico no está para decirle al paciente, tú te vas a curar, mi amor, tranquilo. Y cuando no se va a curar, ¿no? Uno tiene que decirle la verdad. Y es lo que yo pretendo con esto. Bueno, no parece estar funcionando, pero no pierdo la fe. Total, que al final borré esos largos lamentos que no venían a cuento y me centré en lo que había prometido, que es hablar de las elecciones. Por su cuenta, Trump sigue negado a la realidad, construyéndose una base de apoyo que le está soltando millones de dólares con los cuales Trump podría vivir hasta que se muera, y no estoy inventando, es así la cantidad de dinero que está consiguiendo en los PAC, Political Action Committees, para demostrar que hubo fraude, y no está gastando dinero en eso, no está contratando abogados, o sea, está estafando a un gentío. Le podrían dar para él y sus hijos vivir Trump hasta que se muera, que no creo que le queden 10 años más, aunque capaz sí, pero bueno, ya está en la tercera edad. Y sus hijos, bueno, hasta que sepan a valerse por sí mismos. Pues no, sigue con eso dañando el prestigio del sistema político americano, que ha aguantado una guerra civil, 2 guerras mundiales, 2 depresiones, 200 y pico de años de historia. Y sin embargo, nunca había visto esto, un enemigo desde adentro que deslegitimase las instituciones. Había tenido cosas parecidas y las ha superado. Yo espero que esta, que es primera vez que sucede, también la supere. Espero, por el bien de ellos y por el bien del planeta entero. Este fin de semana ocurrió, fíjense, yo les hablaba de gobierno dividido, y este fin de semana que acaba de transcurrir sucedió por primera vez. Trump estuvo a punto de retirarse de la presidencia como el primer presidente en más de medio siglo que no le superaban un veto, y sucedió. La Constitución estipula que el presidente tiene que darle el ejecútese a las leyes. Si no se los da, él le devuelve la ley al Congreso. Cuando el Congreso, con una serie de comentarios, porque se espera de buena fe que como el presidente, en su calidad de cabeza del Ejecutivo, es el que tiene que implementar la ley, puede saber cosas que el Poder Legislativo no sabe. Entonces el Poder Legislativo, cada una de las 2 cámaras del Poder Legislativo, tiene que incorporar las reformas del Ejecutivo y se las devuelve. Se asume entonces que el presidente, como ya vio incorporadas sus propuestas, lo aprueba. Pero en caso contrario, el Congreso tiene un último recurso, que es que con 2/3 de los votos en cada una de las 2 cámaras, quiere decir 66 senadores y 288 representantes, puede pasar por encima del veto presidencial
y hacer entrar en vigencia la ley. Bueno, a Trump no le habían hecho eso en estos 4 años y se lo hicieron este fin de semana. Lo que quiere decir que un montón de senadores republicanos, que son los que controlan la mayoría en el Senado, votaron en contra del presidente. En concreto fue con una ley para otorgarle recursos a las Fuerzas Armadas, con unos artículos y unas cláusulas que estipulaban que el Poder Ejecutivo no podía seguir retirando tropas de los frentes que tiene abiertos a lo largo del mundo, lo cual había sido una promesa electoral de Trump, una de las que se estaba cumpliendo de una manera, en mi opinión, súper torpe, pero el espíritu que estaba detrás con él, yo sí tenía cierta coincidencia, bastante de hecho. No al punto de volverme trumpista, pero que sí veía con hasta cierto punto buenos ojos. Bueno, eso se lo echaron para atrás, prohibiéndoselo expresamente en la ley que le otorgaba presupuesto a las Fuerzas Armadas para este año. Trump la vetó y sin embargo la ley volvió al Congreso y el Congreso la aprobó con una rutinante mayoría, pero atronadora. No solo fueron los 66 senadores que pide la Constitución como mínimo, fueron 87 senadores. Solo 13 votaron en contra de aprobar la ley. Es decir, que un montón de republicanos, lo que estaría aprobando entonces las tesis de Max Weber sobre qué es un liderazgo carismático. Los republicanos siguieron a Trump mientras Trump parecía lograr el truco de ganar elecciones. Cuando no lo logró más, comenzaron las disensiones y a huir del barco. Pues bien, eso ha sido todo por hoy. Disculpen la digregación. Espero que haber hecho esto sin guión no se traduzca en una merma de la calidad. Espero sus comentarios y que le hagan llegar al podcast a quienes ustedes crean que les guste. Y también los invito a que se hagan mecenas del mismo yendo a el link de Patreon. Se escribe Patreon/Peripatos. Peripatos se escribe como se oye. Lo pueden ver escrito aquí. Y ser mecenas es solo $1 mensual. Un solo dólar. No es mucho. No es nada. Y bueno, eso garantizaría que el podcast siga saliendo todas las semanas y yo no me tome vacaciones como las que me tomé en diciembre. Eso ha sido todo por hoy. Sería bueno hacer un capítulo para hablar del resultado de las elecciones. Ya veré si tengo ánimos para ello, si tengo estómago. Y si no, sí les recuerdo que está pendiente un par de capítulos. Uno sobre Joe Biden y qué esperar de su gobierno, si es un comunista sembrado por George Soros y la judería internacional o no. Spoiler alert, no lo es. Y otro para hablar de la propuesta, una de las propuestas de ley que a mí más me entusiasma, que es la reforma al ACA, al Affordable Care Act, mejor conocido como Obamacare. Eso sería un capítulo que haría en profunda colaboración con Guillermo. Ya veremos si lo hacemos a dos voces o si lo hago como un gran capítulo catedrático, pero corregido por él. También está pendiente hacer un capítulo con Guillermo, ese sí sería a dos voces, como una conversación en un estudio, sobre la pandemia. Guillermo ya está vacunado, tiene la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Y bueno, quiero que nos hable al respecto y qué esperar en estos siguientes meses. Hasta entonces y pásenla bien. ¡Chao!